Centro de alabanza y proclamación, el hogar de todas las familias. Vamos a la palabra. Quiero hablarles en esta tarde acerca de cómo tener paz en medio de las tormentas. Hoy vamos a ver uno de los milagros más famosos de la Biblia. De hecho, cuando usted encuentra una historia que se repite en un evangelio, en otro evangelio, usted debe saber que es una historia muy importante desde el punto de vista bíblico. Y esta historia se repite en los 3 evangelios. Usted va a encontrar la misma historia en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y cada evangelio nos da un punto de vista un poquito diferente para enseñarnos unos principios a nosotros acerca de las tormentas. Dios nunca desperdicia un milagro. Nunca hizo un milagro solo para ayudar a una persona, sino que todos los milagros son realizados o fueron realizados para enseñarnos algo. Así que lo que hoy vamos a ver, el milagro que sucedió en este día, tiene que enseñarnos a nosotros acerca de cómo actuar en medio de las tormentas de la vida. Amados, durante nuestra vida vamos a pasar por tormentas. Va a haber tormentas circunstanciales. Dice la Biblia en Proverbios 1:27, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Hay días en que la tormenta llega a nuestra casa, hay días en que recibimos noticias que no esperábamos, una mala noticia respecto a nuestra salud, un despido injustificado, una situación, cualquier circunstancia, una tragedia, un accidente. De repente llegan las tormentas a nuestra vida. También están las tormentas relacionales. Estas tormentas tienen que ver cuando hay tensión entre padres e hijos, hay tensión entre esposos, a veces el esposo pide el divorcio, la esposa pide el divorcio, o hay un conflicto en la casa. En el Salmo capítulo 31, verso 13, David dice: se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. Cuando David está hablando de esto, no se refiere a sus enemigos. David está hablando de su propio hijo, quien se ha rebelado en contra de él. Absalón se ha rebelado en contra de David y ha juntado todo un ejército y ahora va a matar a su papá. David solo tiene 600 hombres fieles que le quedan y va subiendo esa colina con los pies descalzos. Él va triste, acongojado. Sus mejores amigos lo han traicionado y se han ido con Absalón. No quiere enfrentarse a su hijo. Es muy probable que su hijo lo quite del trono y lo mande matar. Es muy probable también que David pueda matar a su hijo. Él no quiere este enfrentamiento. Por eso David dice: tengo una tormenta en la cual se han confabulado contra mí y traman quitarme la vida. También tenemos tormentas emocionales. Cuando hay confusión dentro de nosotros, por fuera reímos, pero por dentro sabemos que hay celos, envidias, miedos, culpas, preocupaciones. Vivimos una vida llena de confusión. Aparentemente estamos bien, pero por dentro algo nos está estorbando. Las tormentas, amados, son inevitables. Es imposible que usted diga: yo no voy a tener tormentas en esta vida. La Biblia nos dice en Santiago 1:2: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas o tormentas de la vida. No dice cuándo, no dice si tienen que, simplemente la Biblia dice: van a enfrentarse a pruebas, van a enfrentarse a tormentas, son inevitables. O están pasando por una tormenta, o acaban de pasar por una, o van a pasar una tormenta en la vida. La vida es injusta, vivimos en un mundo quebrado, en un mundo injusto. Aquí no es el cielo. En el cielo todo es perfecto, pero la tierra es imperfecta. Mucha gente inocente muere, a mucha gente le suceden cosas, problemas, porque las tormentas son inevitables. Las tormentas también son impredecibles. No podemos agendar las tormentas,
No podemos decir, voy a poner en mi agenda, Señor, mándame una enfermedad en diciembre cuando recibo el aguinaldo para que yo pueda pagar, ¿verdad? No puedo predecir las tormentas. Las tormentas son impredecibles. En el libro de Mateo capítulo 8 verso 24, hablando de la misma historia, dice la Biblia: de repente se levantó en el lago una tormenta. Así que puede venir un despido injustificado en el momento en que menos lo esperamos, una enfermedad en el momento en que menos lo esperamos. Las tormentas también son imparciales, le suceden a la gente buena y a la gente mala, a los creyentes y a los no creyentes. La Biblia dice en Mateo 5:45 que Dios hace salir el sol para malos y buenos, para justos e injustos. Así que las tormentas, amados, hay una idea equivocada de que cuando alguien está pasando por momentos difíciles de la vida es producto de un pecado, es que estás desobedeciendo a Dios. Eso es una mentira. La Biblia nos habla que los discípulos pasaron por esta tormenta porque obedecieron a Jesús. Juan o el apóstol Pablo pasó por un naufragio porque obedeció a Jesús. Pablo fue azotado obedeciendo a Dios. Los discípulos fueron azotados, fueron metidos a la cárcel por obedecer a Dios. El mismo Jesús fue llevado a la cruz del Calvario porque obedeció a su Padre. Así que nosotros a veces tenemos enfermedades, tenemos problemas, tenemos tormentas en la vida, porque a veces el mismo Señor nos hace pasar por tormentas porque Él tiene que enseñarnos algo. Son tiempos difíciles que nosotros atravesamos. Vayamos a la historia. En el libro de Marcos capítulo 4 versos 35 al 41 dice la Biblia: ese día al anochecer Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con Él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados, ya no estaba la tormenta, pero estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En Mateo capítulo 8 versos 23 en adelante es la misma historia visto desde el punto de vista de Mateo, que lo escribe de esta manera: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó Jesús, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar y las olas le obedecen? Cuando nosotros nos enfrentamos a tormentas en la vida, vamos a tener dos reacciones. Una de estas dos reacciones, amados: o caemos en pánico y nos asustamos, que es la reacción de los discípulos. Dice la Biblia que ellos gritaron: Señor, ¿no te importa que nos estamos ahogando? Señor, sálvanos, nos estamos muriendo. Amados, los discípulos, sobre todo Pedro y muchos de ellos, eran expertos en la pesca. Ellos eran pescadores, habían estado en alta mar muchas veces, habían pasado por tormentas difíciles. Ellos eran hombres acostumbrados a las tormentas, pero esta tormenta era una tormenta perfecta. ¿Se acuerdan de una película que vimos alguna vez que se llamó La Tormenta Perfecta? Es cuando ciertas condiciones se unen para hacer de una tormenta, para hacer algo casi imposible de salir vivos de eso.
Y esa tormenta viene, es cuando te sucede algo, por ejemplo, te despiden del trabajo, tu hijo se enferma y la suegra llega a vivir a la casa. Una tormenta perfecta. Hay situaciones que vivimos en que, amados, suceden cosas en nuestra vida y decimos, Dios mío, me acaban de despedir, viene una enfermedad, hay este problema, y se unen tantas condiciones en contra nuestra. Así estaban los discípulos. Ellos ahora tenían miedo porque las olas eran olas de 9 metros que casi hundían la barca, se estaba llenando de agua la barca, dice, y ellos empezaron a tener miedo. Tuvieron pánico, se angustiaron. Es una respuesta típica a una tormenta. Nosotros vamos a decidir esta tarde, o voy a tomar, cuando yo esté enfrentando una tormenta en la vida, tomo la actitud de los discípulos, que ellos sintieron miedo, sintieron pánico, corrieron, se angustiaron, o voy a tomar la actitud de Jesús, que en medio de la tormenta, dice la Biblia, Jesús estaba dormido. Y Jesús se despierta, pero no lo despiertan las olas, no lo despierta el movimiento del barco. A Jesús lo despiertan los gritos de los discípulos, la angustia que ellos pasaban. Y aquí estamos, amados, ante una disyuntiva. Vamos a pasar problemas en la vida, vamos a pasar tormentas en la vida, van a venir noticias a nosotros que van a trastocar nuestra vida diaria, la costumbre que ya teníamos. Vivíamos bien, nos va bien, estamos trabajando, pero en un momento dado van a venir ciertas circunstancias, una noticia, un estudio médico, algo va a venir a nuestra vida que vamos a ser trastocados de un día para otro, y de repente nuestra vida va a cambiar. O caigo en pánico, o hago lo que hizo Jesús y tengo paz en medio de la tormenta. Mi sugerencia, mi consejo, el consejo de la Biblia por la cual está esta historia, y es: tengamos paz en medio de la tormenta. Ahora, amados, esto es fácil decirlo, qué difícil es hacerlo. Todos nosotros creemos que Dios es más poderoso que el cáncer, que Dios es un Dios de milagros, que Dios hace posible lo imposible. Y si yo les preguntara en esta tarde, ¿cuántos de ustedes creen que Dios puede sanar el cáncer? Todos levantamos la mano, todos creemos, hasta que nos dicen, tienes cáncer. Y cuando la palabra cáncer viene a nuestra vida, entonces empezamos la duda, ¿será que me va a sanar? Y empezamos a angustiarnos, amados. Y nosotros hoy tenemos que tomar la decisión, porque van a venir tragedias en la vida, porque este mundo es injusto y alguna vez vamos a tener una mala noticia. ¿Qué vamos a hacer? O corremos como los discípulos, o nosotros mantenemos la calma como Jesús mantenía la paz en medio de la tormenta. Si nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesús, quiero darles a ustedes tres principios sencillos que encontramos en esta historia para que nosotros podamos tener paz en medio de las tormentas. Ahí les va el primer principio: recuerda que Dios está cerca de ti. Dice la Biblia, Marcos capítulo 4, verso 36: dejaron a la multitud, los discípulos, y se fueron con Jesús en la barca donde estaba. En el libro de Mateo capítulo 8 verso 23 lo dice de esta manera: luego subió a la barca Jesús. Él subió primero a la barca y sus discípulos lo siguieron, subieron con él a la barca. Amados, no había nada que temer. Jesús estaba en la barca. Escúcheme bien, Jesús estaba en la barca. Así que los discípulos deberían saber que si Jesús estaba en la barca, esa barca no se podía hundir, porque Jesús tenía un propósito de salvar a la humanidad. Jesús tenía que llegar a la cruz, y Dios nunca hubiera permitido que la barca se hundiera, porque se iba a morir Jesús, y la muerte de Jesús no estaba profetizado que se iba a morir por ahogamiento, no estaba profetizado que se iba a morir en una tormenta. Él tenía que morir en la cruz. Lo decía el Antiguo Testamento, pero en medio de la tormenta los discípulos no se acuerdan lo que ellos habían leído allá en el Antiguo Testamento, así que ellos caen en pánico. Pero Jesús está tranquilo, porque Él dice: yo tengo una actividad que todavía tengo que cumplir, yo tengo un objetivo que tengo que alcanzar, yo tengo que morir en la cruz, yo tengo que salvar a la humanidad.
yo tengo una palabra de mi Padre, y mientras yo vaya en esta barca, la barca no se va a hundir. Amados hermanos, no tenemos nada que temer mientras Jesús vaya en nuestra barca. Él ha prometido, escúchame bien, tú tienes que recordar en medio de las tormentas que Dios ha prometido estar contigo todos los días. Y si Jesús va en la barca de tu vida, que si Jesús va en la barca, no importa las tormentas que vengan, no importa los sacudimientos que tengas, no importa las tormentas financieras, no importa las tormentas de enfermedad, tu barca no se va a hundir porque Jesús va ahí. Solamente asegúrate de que Jesús esté en tu barca. Es lo único que tienes que preocuparte. Si Jesús está en mi barca, Dios nunca va a permitir que mi barca se hunda, porque Jesús va ahí y Él no puede hundirse en la barca. Amados, pueden venir tormentas, pueden ser tormentas de olas de 9 metros, 12 metros. Podemos estar ahogándonos en las deudas financieras, podemos estar en una etapa terminal de una enfermedad, podemos estar en una etapa final de una relación, podemos estar sumamente inquietos, pero si yo estoy seguro que Jesús está en mi barca no se va a hundir. Y la palabra de Dios nos dice que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿estás seguro que Jesús va en tu barca? Si Jesús va en la barca de tu negocio, si Jesús está en la barca de tu familia, de tu matrimonio, si Jesús está en la barca de tu cuerpo, si Jesús está en la barca de tu familia, de tu casa, si le has prestado tu barca como Pedro le prestó una vez su barca a Jesús, si le has dicho: Señor, toma el control de mi vida. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo voy a estar allí contigo, dice Jesús. Y si Él está en nuestra barca, no debemos tener pánico, no debemos tener miedo. Él va con nosotros y no se puede hundir nuestra barca. Mateo capítulo 28, verso 20, Jesús le dice a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, evangelicen, presenten las buenas nuevas de salvación, háblenle de Cristo a sus amigos, díganle que Cristo les puede salvar, que no tienen que hacer nada, no tienen ni incluso para salvarse, no tienen ni que portarse bien. Cristo ya pagó en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Sí, le honramos después, ya que aceptamos a Jesús, honramos con nuestra vida a Él, pero para ser salvos no tenemos más que recibir la gracia de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas de salvación. Y Jesús dice: vayan por todo el mundo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes, ¿cuándo? Siempre, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No nada más un momento. Él dice: yo les aseguro, si ustedes comparten las buenas nuevas, si ustedes hablan de mí, si ustedes le dicen a sus amigos de la salvación tan grande que Dios les ha dado, yo siempre estaré con ustedes. Deuteronomio capítulo 31, verso 6, dice la Biblia, este es un mensaje para ti: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios, escuche bien, amado, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Gloria a Dios. No tengas miedo ante esos gigantes, no tengas miedo ante esas tormentas. Dios está dando una palabra: no temas, no te asustes, pues el Señor su Dios siempre te acompañará, nunca te dejará ni los abandonará. Isaías 43, versos 1 y 2 dice la Biblia: pero ahora, así dice el Señor, el que te crió, el que te formó. Mire lo que dice el Señor: no temas, que yo te he redimido. ¿Qué significa redimir? Él te compró en el mercado de esclavos. Satanás te tenía en un mercado de esclavos y pidió un precio muy alto por tu vida, y Jesús dijo: yo voy a pagar con mi vida lo que vale Él. Así que yo te compré, yo te redimí, y ahora nos dice: tú eres verdaderamente libre. Para mí ya no eres un esclavo, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Y dice Dios: tú eres mío, tú le perteneces a Dios. Por eso, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, dice Dios. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas, porque yo, Jehová,
he determinado estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no dice que te voy a evitar las aguas, te voy a evitar el fuego, te voy a evitar las tormentas. No, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por el desierto, vas a pasar por el fuego. Pero Él dice, mira, tú eres mío, tú me perteneces, yo di mi vida por ti. Así que yo te tengo en mis manos, te tengo esculpido, dice la Biblia, en mis manos, te tengo tatuado en mis manos. Así que tú no le perteneces a nadie más, tú eres mío. Cuando pases, porque vas a pasar por las aguas, cuando pases, porque vas a pasar por el fuego, no te quemarás, tu barca no se va a hundir, simplemente porque Dios ha prometido estar con nosotros. Amado, eso nos debe dar paz en medio de las tormentas. Debes dormir tranquilo. Hay una segunda lección que nos da esta historia, un segundo principio. Recuerda que Dios cuida de ti. Dice la Biblia en Marcos 4:38, Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa que tengo deudas? ¿No te importa que me estoy muriendo? ¿No te importa que me estoy divorciando? ¿No te importa que no tengo trabajo? Y la respuesta de Dios es, claro que me importa. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice la Biblia, amados, depositen en Él toda ansiedad. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. Repita conmigo, Dios cuida de mí. Así que no debes tener miedo. Es cierto que enfrentamos ciertos miedos, amados, pero si sabemos que Jesús va en nuestra barca, escúchame bien, si Él va con nosotros, entonces sé que Él cuida de mí. Él cuida tanto de nosotros que dice la Biblia que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Cuando el Señor se pone a contar los cabellos de Mario, 2 minutos y ya. Él tiene cuidado de ti. En una ocasión íbamos viajando, usted ya sabe de mis temores, de mis miedos a volar. Y yo siempre había dicho, el día que yo vuele con mi familia, no voy a tener miedo. Porque la verdad, si se cae el avión, todos nos vamos al cielo y ya seguimos la pachanga. Yo así pensaba. El caso que nos íbamos una noche, fuimos a México y pasamos por una tormenta. Y el avión se movía, había rayos, lluvia, y estaba unas turbulencias terribles. Llamados con ese temor que yo tengo a volar, la verdad es que estaba un poco atribulado. Y nos anunciaban, nadie se mueva, no se levante, por favor, abróchese sus cinturones, porque estamos pasando por turbulencias todo el camino. Pero llegó un momento que la ansiedad me ganó, y entonces yo me puse de pie y daba vueltas buscando a las azafatas para que me hablaran, me dijeran algo, ¿verdad? Y entonces vi en la parte de atrás que estaba un hombre vestido de capitán y estaba dormido. Y además yo me fui con él y desperté a ese hombre. Entonces yo lo levanto y le digo, oiga, yo tengo mucho miedo, estoy muy ansioso, tengo ansiedad, dígame algo. Y él me dice, mire, yo traje este avión en la mañana. Este avión está nuevo, está equipado para esto y para mucho más. Usted no se preocupe, vamos a llegar bien a México, no hay problema, va a aguantar la tormenta. Me empecé a sentir tranquilo. Entonces le dije, oiga, ¿me permite sentarme junto a usted? Escucha bien, hermano. Porque el sentarme junto a un piloto me daba la seguridad de que si él está tranquilo, este avión no se va a caer. Y él amablemente me sentó ahí, y en un momentito dado yo volteé a verlo y ya estaba dormido otra vez. Pero dije yo, si él va dormido, es que estamos bien. Escúcheme bien, amado. Cuando el avión nuestro está pasando por una tormenta, el avión de tu vida, tú debes saber que el piloto de nuestro avión, que es Jesucristo, va sentado a nuestro lado.
Y Él nos está diciendo, ¿sabes qué? No tengas miedo, no te asustes, no temas, yo estoy contigo, nada te va a pasar, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Yo he decidido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando pases por las aguas, cuando pases por tormentas, cuando pases por situaciones financieras difíciles, cuando vayas en un momento de miedo y de temor, aunque andes en valle de sombra de muerte, no tengas miedo, porque yo estaré contigo y nuestro capitán está ahí. Y cuando tú lo volteas a ver, debes saber que Jesucristo nunca se duerme. Él está despierto y Él tiene cuidado de ti y Él te abraza. Tú tienes problemas, tú dices, es que mis hijos, yo no sé si mis hijos se van a salvar. Tal vez mi hijo en este momento está viendo hacia otro lado, está tomando un camino que no es el que nosotros queremos. Como padres tenemos temores y podemos caer en pánico, pero debes saber una cosa: Dios te ha dicho que si tú eres salvo, tus hijos también van a ser salvos. Tarde o temprano tú vas a ver a tus hijos alabando a Dios, adorando a Dios. En el cielo, déjame darte una profecía, en el cielo tú y tus hijos estarán alabando a Dios allá. Todos estarán ahí, nadie se va a perder. Es una promesa de Dios, aunque no lo veas en este momento. La promesa de la palabra de Dios es: yo cuido de ti, yo cuido de tus hijos. Tú nada más concéntrate en confiar en mí. No caigas en pánico, no pienses que todo se va a echar a perder, no pienses que nunca va a volver. No, tú siempre di: Padre, yo reclamo esa promesa, que en mi casa, yo y mi casa seremos salvos. Él está con nosotros, Él cuida de nosotros. Pero en tercer lugar, recuerda que Dios tiene el control. Dice la Biblia: Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. Lo voy a decir en nuestro, como decimos nosotros: siéntate y cállate. Jesús tiene el control. Déjame decirte algo más: todavía Él está sentado en el trono, y desde el trono tiene control sobre todas las cosas. ¿Cuándo empieza nuestro miedo? Cuando perdemos el control. Cuando nosotros no tenemos control de algo, tenemos temor. Y déjame decirte una cosa, amado. Yo tengo miedo cuando voy volando y hay turbulencias. Digo: Señor, hazme llegar con bien a Oaxaca, Padre, que todo esté tranquilo, y llego con bien. Y de repente leo que hay más accidentes aquí abajo y que mucha gente se muere por accidentes aquí. Yo estoy más seguro allá arriba. Yo no tengo control sobre mi vida. Esposa, tú no tienes control sobre tu esposo. Piensas que tienes el control. Te hace creer que lo controlas, pero no lo controlas. Esposo, tú no controlas a tu menos. El único control que a veces tienes es el control del televisor, cuando te lo deja. Tú no tienes control de tu vida, amados. Ayer, antier, murieron 2 jóvenes boxeadores. Tuvieron un accidente. Pero de repente un hijo de un pastor, 14 años, en su casa, no andaba metido en drogas, no andaba metido en problemas, hijo único de un pastor, se cayó y se murió. No tenemos control de nuestra vida. No pienses que yo voy a vivir 80 años. No es, bueno, ojalá y vivas, pero no tienes control. Y es cuando el miedo viene a nosotros. Ahora, ¿cómo puedo estar en paz si no tengo el control? Sabiendo que Dios sí tiene el control. Y si Dios tiene el control, amados, y si Dios me tiene en sus manos, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?